Bien, vamos a ir empezando. Entonces, todo eso que ya hablamos, eh, clase que pueden presenciar si tienen ganas de integrales definidas y cálculo de área, parte práctica el día sábado de 7 a 10 o 10 a 13 si quieren, es totalmente optativo. Después clase de repaso, la próxima que tengamos el día jueves que viene. El día lunes no hay clase. La clase de repaso se hace con consultas o va a haber una lista de ejercicios, pero es preferible que nada, traten de tener consultas. Y ejercicios adicionales los van a poder entregar a partir de una fecha que yo les voy a indicar por el grupo de WhatsApp en estos días. No entiendo la pregunta. ¿Cómo? El final es en febrero. Todavía no se sabe la mecánica, pero si se hace virtual va a ser un examen de 2 horas, que va a estar disponible en Forms seguramente, y después oral. Sí. Igual, sí, depende. Todo depende del momento. Bien. Los que son exámenes parciales, o sea, lo que son en realidad exámenes formativos y recuperatorio y todo eso es ahora, en estos días. Como está en el cronograma desde siempre. La última actividad que ustedes tienen es el recuperatorio, antes de fin de año. De ese recuperatorio se define quiénes van a examen final y quiénes no. O sea, quiénes quedan ausentes en la materia. Y de esas personas que van a examen final, en febrero se presentan para rendir. ¿Bien? Bueno. Igual cualquier duda que tengan, al final de la clase pueden también hacer consultas. Vamos arrancando así, llegamos con la clase de hoy, que es un poquito densa. Pero igual, vamos a tratar de hacerlo lo más llevadera posible. Bien, lo primero, nosotros ya vimos un tipo de integral y vamos a marcar la diferencia con lo que vamos a ver ahora. Lo que nosotros venimos viendo hasta ahora fue un tipo de integral donde vos tenés una función a integrar, f de x, y mediante un proceso de integración, que es una integración indefinida, vos llegás a una función primitiva. O sea, vos partís de la integral de una función, aplicás un proceso llamado integración indefinida y llegás a una función primitiva. Bien, esto lo vimos cuando arrancamos a ver integrales. Entonces, ¿qué se obtiene? O sea, ¿cuál es el resultado después de hacer una integración indefinida? Es una función primitiva. ¿Y cuál es el resultado, entonces, de hacer lo que vamos a ver ahora, que se llama integración definida? Haciendo el proceso de integración definida, que se marca como la integral desde a hasta b de f,
después vamos a ver bien qué es A y qué es B. Mediante un proceso de integración definida, vos llegás a una constante. Que esta constante tiene su diferencia dependiendo del caso, pero podemos decir que es un número. Bien, o sea, vos a partir de la integral indefinida obtenés una primitiva. Y a partir de la integral definida obtenés un valor, un número. Y ahora, ¿qué representa este número? Es lo que vamos a estar analizando. De lo que nosotros vamos a partir para esta parte, para la integral definida en sí, es de analizar el área bajo la curva de la función. O sea, que si nosotros tenemos una función y la limitamos en un espacio AB y calculamos su integral, lo que estamos calculando con esa integral definida es este área. Y el valor de este área es el valor de K. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros estamos calculando una integral definida, estamos calculando el área bajo la curva. Ahora hay que empezar a desglosar bien qué es esto del área bajo la curva. Pero la idea principal es esa. La integral te va a estar dando un área. Igualmente vamos a tener que distinguir dos momentos. O sea, cuando yo te doy una integral, esta integral, si bien va a representar esto, no va a dar un resultado. O sea, puede dar un resultado dependiendo de cómo lo plantees y otro dependiendo de cómo lo plantees también. Vamos a aclarar primero dos instancias. La primera es la de darte una integral definida para resolver. Si te doy para resolver un caso de esto, que es una integral definida, el valor de K puede pertenecer a reales. O sea, el valor de K puede ser cualquier número, positivo, negativo, cero, no hay problema. Ahora, si yo te pido que calcules un área, el área siempre tiene que ser entre 0 y más infinito. O sea, tiene que ser un valor positivo. Área negativa no existe. Pero estos dos conceptos de integral definida y de área van a estar muy juntos y hay que hacer esta distinción. ¿Cómo te darías cuenta si yo te estoy dando una integral definida o si te estoy dando un área? El enunciado lo va a decir. Por ejemplo, si ustedes van a la guía nuestra, la de clase, y se fijan, hay dos ejercicios de integrales. El ejercicio 7 y el ejercicio 8. Puntualmente que son de integrales definidas. El ejercicio 7 te está dando esto, una integral para que vos resuelvas. Directamente te plantea la integral. Y el ejercicio 8 te está dando un área, te está diciendo, dada la función es calcular el área. Entonces, esa es la diferencia entre uno y el otro. Uno te pide expresamente el área y el otro te pide que resuelvas una integral. ¿Por qué surge este tema? Principalmente por un concepto. Que esto lo tienen que tener claro. Toda área vas a poder calcularla con una integral definida. Pero no toda integral definida es un área. ¿Se entiende? Toda área se calcula con una integral definida.
pero no toda integral definida representa un área. Hasta acá, más o menos, ¿estamos? Aquí hay varias preguntas que se le pueden hacer en el oral, por ejemplo. O sea, ¿qué tipo de resultado obtengo de una integral indefinida? Es una primitiva. ¿Qué tipo de resultado obtengo de una integral definida? Es una constante. Las integrales definidas producen números que pueden ser reales. Y la integral definida, pero para un área, produce números positivos exclusivamente. Y toda área se puede calcular con una integral definida, pero no toda integral definida es un área. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ok, bien. Bueno, pasemos a analizar lo del área. O sea, vamos a empezar a analizar cómo es esto del área. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que en principio nosotros las integrales definidas vamos a calcularlas de esta manera. O sea, cuando tenemos una integral va a ser la integral con respecto del eje X entre un valor y el otro. Estos valores A y B se llaman límites de integración. Después lo vamos a ver formalmente dentro de la estructura de la integral. Pero ahora, límites de integración. Se integra desde acá hasta acá y listo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago para calcular el área? Esa es una pregunta que puede ser un poco engañosa, parece fácil, pero en realidad es un tema. Una figura geométrica, yo puedo calcular su área. Es más, ustedes deben haber visto en algún momento de su vida geometría. Y geometría se estudia del estudio de se encarga del estudio de las formas. Entonces, ¿qué hace la geometría? Analiza las formas y da propiedades. Por ejemplo, en un cuadrado, vos sabés que sabiendo la base y sabiendo la altura, el área del mismo es la base por la altura. Si tienes un triángulo con base y altura conocidas, el área del mismo es base por altura sobre 2. Si tienes un círculo con un radio conocido, R, su área es pi por radio cuadrado. Y así. Entonces vos tenés diferentes fórmulas para calcular las áreas de diferentes figuras. Ahora, la pregunta es, esto de acá, ¿es un cuadrado, un triángulo, un círculo, un trapezoide, un rombo o no tiene una figura definida? Puntualmente no es ninguno. O sea, no es nada de lo que nosotros podemos analizar en geometría. Es una figura irregular que no tiene una forma estandarizable. Pero podemos usar algunas
herramientas. Nosotros, conociendo las figuras cuadrado, triángulo, círculo, podemos trabajar con otras figuras. Por ejemplo, si yo analizo esta figura, ¿qué puedo hacer para poder estudiar sus propiedades? O sea, calcular, por ejemplo, su área. Conociendo base, altura, la parte de arriba y la diagonal. Si conozco todos esos datos, ¿qué puedo hacer para calcular? Exacto. Puedo agarrar y mentalmente hacer una división entre estas dos cosas y decir que esto es un cuadrado y esto es un triángulo. Por lo tanto, puedo aplicar el área de un cuadrado, el área de un triángulo, sumarlas y obtener el área total. O sea, puedo hacer el ejercicio de dividirlas en varias figuras. Nada me lo impide. Entonces, ¿podría hacer lo mismo con esta figura? Sí, nada me lo impide tampoco. Es más, si agarran algún libro de geometría viejo, o sea, de la época no de sus padres sino de sus abuelos, van a ver que los libros de geometría anteriormente te descomponían toda figura en triángulos. O sea, estaban enamorados de los triángulos. Toda figura que hay se puede convertir en un triángulo. Es lógico porque con 3 puntos vos podés hacer un triángulo, siempre. Entonces es fácil calcular el área de un triángulo más que de un cuadrado en figuras irregulares. Pero bueno, la idea es que ellos los descomponían en triángulos. Nosotros vamos a descomponerlo pero en rectángulos. Y ahora van a ver por qué. Así que a esto yo lo puedo calcular como una figura geométrica. ¿Cómo? Convirtiéndolo en figuras geométricas. Ahora, si yo quiero, puedo agarrar y dar una aproximación muy a grosso modo del área. O sea, puedo agarrar y calcular un área aproximada. ¿Y cómo haría para calcular un área aproximada? Si yo agarro y armo una forma que lo contenga todo, por ejemplo, desde este punto, que es el más alto, trazo y cierro el área para que me quede desde A hasta B toda el área dibujada, yo puedo calcular esto sin ningún problema. O sea, fíjate, esta distancia hasta acá, o sea, desde el punto A al punto B, ¿qué es? El delta de X. O sea, la diferencia que hay de A a B es lo que mide el segmento. ¿O no? Sencillo. Y ahora, si yo agarro y me fijo cuánto vale este valor, vale f de x. O sea, tiene un valor en x. No sé cuánto vale porque es un ejemplo sin números, pero vale algo, vale un f de x. Acá sí sé que vale 0. Entonces tenés la distancia desde el 0 hasta el f de x. En nuestro caso, f de x, porque 0, de 0 a f hay f. ¿Y esto qué es? La altura del cuadrado. Puntualmente vamos a usar rectángulos porque los cuadrados no nos convienen, dado que la base y la altura de un cuadrado tienen que ser igual. Pero de un rectángulo no hace falta, pueden ser distintas. Entonces, vamos a aprovecharnos de la propiedad del rectángulo que me dice que base por altura es el área. Entonces, el área de este nuevo rectángulo no es otra cosa que base por altura. Y la base por altura, ¿cómo se determina acá? La base es delta de x. Y la altura es f de x.
Y ahora delta de x por f de x es el área total. ¿Estamos de acuerdo? O sea, dentro del rectángulo ese está contenido toda el área que yo quiero analizar, ¿o no? ¿O es falso? Bueno, en realidad sí, pero no. O sea, lo que vos estás calculando ahí comprende el área total, sí. O sea, tiene área que vos pintaste y querías calcular, pero a la vez contiene un sobrante, que es esta cosa blanca de acá. O sea, vos tenés parte en área y parte en sobrante. Y es una aproximación muy burda, o sea, tenés un montón de sobrante con respecto del área. Por lo tanto, si bien está contenida toda el área, o sea, por ejemplo, ponele que el área vale 80 y el área total del rectángulo te vale 100. Bueno, tenés 80 de área más 20 de sobrante. Es una aproximación un poquito mala, un poquito muy mala, porque si vos ya tenés que el 20% de tu aproximación es sobrante, hay algo que tenés que rever en el sistema de medida. Pero bueno, la idea es esa, contemplar que se puede trabajar con un rectángulo. O sea, se puede agarrar y calcular un área de una figura semejante. Ahora, ¿cómo podría ser para mejorar la medición? Bueno, como tus rectángulos, o sea, como tu rectángulo puede tener la altura que quiera y la base que quiera, porque a fin de cuentas, mientras tengas una base y una altura, vas a tener un rectángulo. ¿Cómo harías para mejorar la medición? Bueno, un proceso podría ser, en vez de tener un rectángulo, tener dos. ¿No? Si yo tengo dos rectángulos, si calculo el área de este y calculo el área de este, ya es un poco más cercana, ¿o no? O sea, ¿eliminé sobrante? Y sí, eliminaste una parte del sobrante. Sigue sin ser perfecta, pero va mejorando. Ya tenés menos sobrante, incluido porque toda esta parte de acá te quedó fuera. ¿Y cómo harías para calcular el área? Bueno, agarrás el rectángulo 1 y calculás su área. Y le sumás el área del rectángulo 2, obteniendo así el área total. ¿Bien? O sea, agarrás y decís, este área mide tanto, haciendo todo esto. Y después, este área mide tanto, haciendo de vuelta todo eso. Cuando tenés los dos resultados, los sumas entre sí y te da el área total. Que sigue siendo área más sobrante porque sobra espacio, pero ya es un poquito mejor. Ahora, este proceso lo podías repetir. O sea, podrías agarrar y hacer área 1 más área 2 más infinitos valores, área n. Sí, como poder podrías. Sumas un montón de valores y ya está. ¿Y cómo podrías indicar, verlo gráficamente? Por ejemplo, si yo este área la sigo dividiendo en 2, por ejemplo, o en 3, tengo un área acá, un área acá, un área ahí, y de este lado, un área acá, un área acá, un área acá, y ya vas eliminando cada vez más. Y si a esas las dividís a la mitad, de vuelta,
vas mejorando otra vez la medida. Ahora, ¿en qué momento llegarías a tener una medida muy exacta? ¿Cuánto tendría que valer la base para que cada triángulo, para que cada rectángulo llegue a poder tener el menor error posible? ¿Cuánto piensan que debería medir cada una de esas bases para que me quede los rectángulos entrando exactamente en la forma de la función? Porque fíjense que el alto, la verdad que nunca me importó. Me importa más lo que es la base que yo estoy midiendo que el alto, porque el alto se ajusta a la función. Puntualmente, esto tendría que tender a 0, porque cada vez vemos que primero era el ancho total de la diferencia, después era la mitad de la diferencia, después era un cuarto de la diferencia, y así, cada vez se va haciendo más chico, tendiendo a valer 0 la base. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, estas bases tendiendo a 0 me generarían cada vez más valores de área, que al sumarlos me dan el área total, y mientras más valores de área yo tenga, que estén cada vez más cercanos con base 0, voy a tener menos sobrante y más área. Por lo tanto, en algún momento voy a dejar de tener sobrante para tener área. Indicamos también que no puede valer 0 la base, porque si la base vale 0, el área te queda 0. Y pasarías a tener una línea recta en vez de un rectángulo. Y las líneas rectas son objetos unidimensionales que no tienen área. Por eso tiende a 0 y no vale 0. Y bueno, dicho todo esto, vamos a dar finalmente la fórmula aritmética para poder calcular esto. Porque claro, no te vas a poner a mano a calcular cada uno de los rectangulitos. No terminás nunca más, literalmente, porque a menor valor, o sea, tendiendo cada vez más a 0, los rectángulos se te hacen infinitos. Vos pensás que hay infinitos valores entre un punto y el otro, entonces va a haber infinitos rectángulos entre un punto y el otro. Entonces lo que vamos a hacer es dar una fórmula para poder calcular esto. La fórmula comienza con un sigma. El sigma es una sumatoria. Quiere decir que vaya sumando. O sea, hacer esta suma de 1 más 2 más 3 más 4 es una sumatoria. Va a arrancar desde el i igual 1, o sea, desde el valor 1 de la serie, arrancando desde el primero, después el segundo, después el tercero, sea cual sea, y llegando hasta el valor n, que es el último rectángulo que vos tenés que sumar. O sea, empezás desde el primero y terminás en el último. De delta de xy, o sea, x y le vas poniendo el numerito, x1, x2, x3, x4, por f de xy, lo mismo, f de x1, f de x2, f de x3, f de x4, cuando tenemos el límite de n tendiendo a infinito. O sea, que vas a terminar en el término número infinito, ¿no? Esta es la fórmula de la sumatoria básica del área. La que se usaba antiguamente cuando tenían que calcular un área más o menos aproximada. Esta aproximación que nosotros vemos es una aproximación general. No quiere decir que sea la única ni mucho menos. Por ejemplo, hay quienes calculan en vez de los triángulos hacia arriba los rectángulos acostados.
Hay otros que descomponen de otra manera. Pero esta es la forma más intuitiva que yo veo para poder sumar. Esto se usaba antes de lo que sería el desarrollo del cálculo integral y del cálculo diferencial, o sea, en la matemática un poco más antigua. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? No es fácil de resolver y menos si tu función es difícil. O sea, si la función es fácil, por ejemplo en x cuadrado, eso es difícil. Y si tu función es difícil, eso quizás es hasta imposible. ¿Se entiende? O sea, tiene sus complicaciones. Sumatorias es una cosa que nosotros no vemos dentro de la cursada, así que tampoco les voy a pedir que analicen algo que no vemos, pero sepan que esta cosa existe y era la forma de resolverse hasta hace poco, relativamente, donde sufrían dolor de cabeza por tener que calcular un área. Hasta la llegada del cálculo integral y, puntualmente, el desarrollo del segundo teorema fundamental del cálculo integral. El cálculo integral demostró que esto, las integrales de a hasta b de f de x diferencial x, equivale a esa cosa de ahí. O sea, esto da lo mismo que esto. Y aunque no lo crean, esto lo saben resolver. Porque ya pasaron por la peor parte, que es calcular la función primitiva. Ahora viene la parte fácil. ¿Estamos? Esto es un poquito de contexto, es un poquito de historia y es saber dónde estamos parados, qué es lo que estamos calculando. Porque hasta ahora, nada, era calcularle la inversa a la derivada, pero ¿por qué? ¿Para qué sirve? Bueno, te trae la simplificación de no tener que usar esta cosa para calcular un área. Igualmente vamos a hacer una pequeña distinción antes de continuar con esto, sobre qué áreas sí podemos meterle, que podemos calcular y qué áreas no. Vamos a hacer un pequeño parate y ahora volvemos a este tema. A ver, si vos tenés un área continua desde A hasta B, perdón, esta no. Si vos tenés un gráfico de un área continua entre un valor inicial y un valor final, o sea, desde A hasta B, y tenés que calcular esto que ves acá, continuo, sin cortes, esto se puede calcular con la integral definida que vamos a ver nosotros. Ahora, si vos tenés una integral, una función que está partida, de las que ya analizamos en la parte de límites, que tiene saltos finitos, y vos querés analizar este área desde A hasta B, también se puede, no hay ningún problema, sencillamente tenés que tener cuidado de los límites de integración, y lo demás es posible, porque la función básicamente es continua. Entonces, cuando la función es continua y cuando la función tiene saltos, siempre que sean finitos, vas a poder calcular su integral definida con lo que vamos a ver nosotros. ¿En qué casos no? Bueno, en los casos de, por ejemplo, que vos tengas una función de este tipo y quieras analizar acá, desde A hasta B, donde tenés una asíntota, ahí ya no vas a poder calcular la integral, sino que vas a tener que partir la integral y seguramente calcular una integral impropia. O lo mismo, si vos querés saber cuánto vale esta función desde acá, de a infinito, lo mismo, vas a tener que calcular integrales impropias.
Esto para que no digan que la única integral que hay es la definida, porque hay otras que son impropias. Las impropias se encargan de evaluar este tipo de cosas. ¿Qué le pasa a esta función con respecto a 0? O qué le pasa a esta función con respecto a infinito. O sea, podés definir tu función desde 0 hasta infinito, por ejemplo. O desde a hasta infinito. Y ahí tenés que meter un estudio diferente. Pero igual no la vamos a ver porque son más colindantes con el tema de series numéricas. Y series numéricas no vemos en el curso. Así que no las vamos a trabajar. Sepan que existen nada más. Las que vamos a trabajar sí son puntualmente estas. Porque estas tampoco las analizamos mucho. ¿Bien? Ahora, ¿cómo funcionan estas famosas integrales desde a hasta b de f de x? O sea, ¿qué hay que hacer con estas? Primero, cuando vos veas esto, sabes que está en presencia de una integral definida. Está definida entre dos valores, entre a y b, principalmente. Los valores de a y b pertenecen a reales, o sea, son numeritos. Por eso definida, porque está definida entre dos números. Y ahora, estos valores de a y b también cumplen que a es siempre menor que b. En algunos casos, hay un caso particular donde son iguales, pero en este caso, para calcular áreas y todo eso, van a ser diferentes. Entonces, a y b tienen esta relación, a menor que b. Y esto está relacionado con el tema del orden de los valores. O sea, siempre vas a tener un valor a hasta un valor b de integración. Y esa es la idea. Se abre la integración, se cierra la integración. Ahora, ¿cómo funciona esto? Resolver esto no es nada complicado. La integral de f de x la calculás dándote la primitiva, que es f, y después vas a aplicar algo llamado regla de Barrow. La regla de Barrow es el segundo teorema fundamental de cálculo integral. El primero es el que te linkea que las derivadas y las integrales son lo mismo, pero al revés. Y la regla de Barrow lo que te indica es que si vos querés calcular el área desde A hasta B, lo único que tenés que hacer es calcular el valor de B y el valor de A de la función y restarlos entre sí. O sea, hacer f de B menos f de A. Y el resultado de esto va a ser K, que justamente es el valor que vos estás buscando. Listo. Voilà. Ese es el valor. Aclaración. Acá no se pone más C. ¿Por qué? Porque vos cuando pasás acá tenés f de b más c y f de a más c y se restan los dos c quedándote 0. Por lo tanto, ni siquiera hace falta que pongan el valor de c en la parte de integración definida, porque se va a terminar cancelando. Dado que dos funciones primitivas difieren entre sí en una constante. Entonces, las constantes al eliminarse, o sea, al restarse, se van a terminar eliminando, dándote como resultado que tengas constantes solamente. ¿Hasta acá? ¿Estamos entendidos?
La fórmula de Barlow igual ustedes la tienen escrita en la hoja de fórmulas. Sencillamente no se tienen que olvidar que el valor de B y el valor de A son los límites. Después lo demás es fácil. Esto es mucho más accesible que hacer toda la fórmula anterior con la sumatoria infinita esa. Bien, vamos a hacer una pequeña demostración usando una función que me permita graficar un cuadrado y vamos a calcular el área usando esta integral. Por ejemplo, si yo agarro y digo, trazo una función de tipo i igual 1, esto va a tener valor 1 en el inicio y valor 1 en el final, una constante. El eje va a ser de tipo xy y yo voy a querer calcular la integral definida desde 0 hasta 1, o sea, de 0 a 1 de esa función, o sea, de 1, que es la función. Cuando yo digo esto, la integral de 0 hasta 1 de 1, que es la función constante, lo que estoy queriendo decir es que quiero comparar el área, o sea, quiero calcular, perdón, el área usando el valor de la constante, el valor del eje y el valor de los límites. Entonces, la integral de 1 es 1 por x, constante por función. Y va a estar definida entre 0 y 1. Me quedaría 1 por 1 menos 1 por 0, si sigo la cuenta de arriba. La cuenta de esta me daría que esto se cancela y me queda 1 por 1, o sea, 1. 1 sería el área del cuadrado. Y fíjense que del 0 al 1, esta distancia, ¿cuánto vale? 1. Y del 0 al 1, ¿cuánto vale? 1. Entonces, base por altura me daría 1 por 1, o sea, 1. Me da igual de cualquiera de las dos formas que yo lo planteé. Y si ustedes tratan de hacer lo mismo con otras figuras geométricas, van a ver que les da exactamente lo mismo. Toda figura geométrica que ustedes describan en un plano cartesiano, ustedes van a poder calcular su área usando integrales. Y esto es parte de lo llamado geometría analítica. Entonces, ahora sí, las áreas que yo no pueda definir a partir de geometría, las puedo definir a partir de integrales. La parte difícil de todo esto es integrar. Pero integrar, ustedes ya saben. O sea, la primera parte de todo esto fue calcular las primitivas. Una vez que vos calculas la primitiva, lo único que tenés que hacer es reemplazar por un numerito, por el otro, y ver cuánto te queda la resta. Nada más. Es como las derivadas. Empiezan siendo complejas, pero después terminan siendo muy fáciles. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Ahora vamos a empezar a ver un par de ejemplos más, pero sobre esto se cimenta todo lo siguiente.
Hoy están un poco en silencio, ¿no? ¿Preferían las derivadas? No. ¿Por qué? Pobres derivadas. Son lindas. Puede ser. Bueno, para que tengan una idea, lo que son integrales son un elemento más que nada. Es un tema muy técnico, muy de laboratorio, muy así. Porque en sí te permite calcular áreas. Y todo lo que tenga una implicación en un cálculo de área te va a servir para la integral. Pero no solamente eso. Sino que, por ejemplo, a ver, si vos tenés que calcular, si vos tenés como dato, perdón, como dato de entrada, dato conocido, por ejemplo, en un problema de física, la velocidad de un móvil a través del tiempo, o sea, vos te digo que hay un auto que se desplaza a una velocidad y que su curva de velocidad a través del tiempo es esta. Vos, por ejemplo, con lo que viste en la primera parte de la materia, podés agarrar y decir, bueno, en este punto de acá, o sea, en este punto 1 vale tanto, qué sé yo, 80. O sea, va a 80 en ese punto. En este punto de acá tuvo que frenar y vale 20. En el momento 2. Y así. Con las derivadas, vos podés agarrar y decir, por ejemplo, vamos a hacer un poquito de gráfico. Ahí. Vos podés agarrar y decir con las derivadas, por ejemplo, en este punto de acá, no solo va a 80, sino que la recta tangente a este punto me indica que que el móvil está en aceleración. Si lo calculas acá, por ejemplo, te va a dar que el móvil está un poquito menos en aceleración o estancado incluso teniendo su mínimo. ¿Se entiende? O sea, con la derivada podías calcular eso. Y las integrales ahora vienen a decirte, bueno, desde acá hasta acá, si vos calculás este área, que es lo que se movió, podés calcular cuánto recorrido hizo. O sea, podés decirme cuánto recorrió en ese momento, desde el valor A hasta el valor B. O sea, si de pronto vos haces ese cálculo y tu móvil se movió a 100 km por hora, te va a quedar que se movió 100 kilómetros. Y es un elemento muy fuerte. O sea, aparte de contarte qué hizo, te estoy contando también cuánto se movió. Por ejemplo, esa es una de las aplicaciones de las integrales. Si no estás en un contexto tan científico y ponerle que tenés que medir un terreno, no sé, un problema de herencia, te queda un campo y tenés que medir cuánto mide, viene un agrimensor y lo que va a hacer es calcular, bueno, ponele que tu campo está acá y vos decís, bueno, mi campo tiene una forma de rectángulo,
Me salió un cuadrado, pero bueno, no un cuadrado. Pero acá cruza un río de por medio, entonces tengo que medir cuánto mide el área. Entonces, el agrimensor mediante ciertas aplicaciones que debe tener, agarra y te mide cuánto vale el área puntualmente, y para eso vas a necesitar sí o sí usar geometría o esto de las integrales. Si estamos hablando, por ejemplo, en un campo científico, pero del ámbito médico, por ejemplo, si vos tenés una quemadura en alguna parte del cuerpo o en todo el cuerpo, vos no podés medir una quemadura midiendo un cuadrado. O sea, la mano no es un cuadrado. Sencillamente vas a tener que usar algún método para poder establecer una medida de la cantidad del cuerpo que está quemada, y para eso vas a tener una función que te defina un área y en base a eso vas a poder calcular. Esto lo va a hacer obviamente la máquina, pero para que sepas que está detrás la integral. Si quieren ir a algo un poco más fácil de todos los días, cuando agarras tu celular y lo desbloqueas con la huella digital, o sea, la mayoría de los celus ahora vienen para desbloqueo de huella digital con seguridad biométrica. Entonces, al vos poner tu huella digital, la calculadora interna del móvil lo que está haciendo es todo esto y le da un resultado. Si ese resultado empareja con tu huella digital, habilita, y si no, no habilita. Sencillamente es eso lo que hace, calcular la integral. Y si quieren algo más del día a día, cada vez que ustedes agarran y hacen una fotito con un filtro de Instagram, o sea, se ponen un colorcito de fondo más lindo, se cambian el tono de piel, agarran y se ponen una coronita de flores, ponen un emoji de perrito, no importa, todo lo que ustedes hagan con un filtro de Instagram que vaya renderizando en tiempo real, está calculando constantemente la integral para ver dónde está su cara y dónde tiene que poner las cosas. Está midiendo, a ver, el área esta, el valor de área este, tiene que ser sustituido por el valor de área este. Y hace eso básicamente. O sea, no es que ustedes vayan a la panadería a decirle, no, quiero la integral impropia desde 2 hasta infinito de K por F de pan. No, no va a pasar, nadie lo usa para eso. Pero tiene aplicaciones, sí, y son del día a día. También, por ejemplo, las cámaras de fotomulta. La fotomulta agarra y con integrales te calcula el área donde debería estar el móvil. Y con las derivadas te calcula la velocidad a la que va el móvil con respecto a otros puntos. Y ahí te calcula si tiene que sacar foto o no. Cuando no puede detectar el móvil, porque el móvil es muy chico o la señal está muy oscura, entonces no puede sacar la foto porque no puede hacer los cálculos. O sea, no es que las máquinas de fotomulta funcionan por magia, ni hay nadie detrás de ellas. Sencillamente hacen cálculos de integrales y derivadas. Y así, hay un montón de aplicaciones de estas cosas. La cuestión es encontrarle la vuelta, ¿no? También todo el cine de ciencia ficción ocurre gracias a esto. Aunque por supuesto los que hacen cine no saben de esto tampoco, sino que hay detrás software profesionales que editan el video por ello, pero bueno, ustedes sepan que existen. Todavía no encontré un ejemplo para los psicólogos. Pero bueno, en algún lugar deben tener una integral definida. Cuando tengan que tratar traumas de gente que haya quedado traumatizada por integrales definidas, porque usaban la fórmula antigua y no la nueva, ahí van a poder aplicar todo esto. Bien.
Bueno, vamos a hacer entonces aplicaciones de esta misma cosa para ver cómo funciona. Por ejemplo, si yo te pido que calcules cuál es la integral definida desde 0 hasta 1 de x diferencial x, a esta altura ya deberían poder hacerlo. ¿Cómo se calcularía esto? La integral definida desde 0 hasta 1. Tendrías que calcular primero la integral de x. ¿Y cuál es la integral de x? Es x al cuadrado sobre 2. Y está definida entre 0 y 1. Entonces, primero haces f de 1. Y a esto le restas f de 0. Si cancelas, esto te queda solamente esta parte, 1 al cuadrado sobre 2, o sea, 1/2. Si a esto le querés dar una interpretación en cuanto a lo del área, vos sabés que tu función es x. Y la estás analizando desde el 0 hasta el 1. Siempre cuando hablamos de integral definida, así en el aire, digo calcular la integral definida de tal cosa, estás comparándola con el eje x. Entonces, ¿qué es lo que vale 1/2? El área esa. ¿Se entiende? O sea, el área desde 0 hasta 1 de la función x con respecto del eje x. Ahora, si yo te pido que calcules, por ejemplo, esto, ¿no? De -1 a 0 de x diferencial x. ¿Cómo lo harías? No hay magia. Esto es x al cuadrado sobre 2, no cambió. Ahora sí cambió los límites de integración. Entonces, 0 primero al cuadrado sobre 2 menos, ahora el -1 al cuadrado sobre 2. Si cancelas esto, porque 0 al cuadrado sobre 2 te queda 0, te queda esto, que sería menos, que es el de acá, y 1/2, que es lo que te da la cuenta. ¿Y qué acaba de pasar? Te dio menos 1/2. Este resultado está bien porque lo que se te pedía era calcular esta integral. Y el resultado de esta integral es menos 1/2. De eso no hay problema. Ahora sí, si vos tenés que dar una interpretación gráfica o explicar qué significa, entonces vas a tener que ajustar un par de cosas. Primero que nada, la función que estás analizando es x. Y igual x. El área que estás analizando es esta de acá, que va desde el -1 hasta el 0. ¿Por qué te quedó negativo? Te quedó negativo porque el área que vos estás comparando está por debajo del eje. Siempre que vos tengas un área por debajo del eje, te va a quedar negativa. Recordemos, estamos en el contexto de hacer esto, la integral de de una función. Ahora, si vos tuvieras que decir cuál es el área que representa, no podés decir menos 1/2. ¿Se entiende? O sea, el resultado de la cuenta es menos 1/2. Sí, está perfecto. Pero si yo te pregunto, ¿y qué área representa? No, representa menos 1/2. Ahí ya está, 0, automáticamente. ¿Qué representa? Esto, para poder decir qué área representa, tenés que aplicarle el módulo. ¿Y cuál es el módulo de menos 1/2? 1/2. O sea, representa 1/2. El área vale 1/2. Lo que está es por debajo del eje y cuando haces la cuenta al revés te da negativa. ¿Se entiende?
Pero vos que hagas un medio para la izquierda y un medio para la derecha no importa, es un medio igual. Para matemática, o sea, matemáticamente no, matemáticamente te va a dar negativo. Pero cuando vos lo interpretas para decir el área que representa el área positiva, sin el signo. En matemática, cuando quieres hablar de positivas, es el módulo. ¿Se entiende? O sea, el proceso para responder esto es el siguiente. Si yo te pido que calcules la integral definida desde a hasta b de f de x, vos me calculás la integral definida con Barlow como se debe, y si te da negativo, bien, y si te da positivo, bien, y listo. Si te pido que me expliques qué área corresponde, entonces haces el módulo del resultado y te queda un medio. ¿Se entendió esta instancia? Bueno, ahora vamos con la difícil. No es difícil. Si entendieron esto, debería ser fácil. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el área? Perdón, ¿cuál es el resultado de la integral definida de menos 1 a 1 de x diferencial x? La respuesta es fácil. ¿Cuál va a ser? La integral de x es x al cuadrado entre 2. Y calcular la integral, calcular la regla de Barlow es primero el 1 menos, después el menos 1. ¿Cuánto te queda esto? Bueno, acá abajo tenés 1 al cuadrado sobre 2, o sea, un medio. Y acá 1 al cuadrado sobre 2, porque esto, menos 1 al cuadrado te queda 1, o sea, un medio. Y la respuesta de esta resta es 0. Entonces, si yo te pido que calcules la integral definida desde menos 1 a 1 de x, el resultado de esa cuenta es 0. Porque te estoy pidiendo que calcules la integral definida. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo te pido que calcules el área que representa? Bueno, si decís 0, está mal. Porque estarías ignorando que hay un área negativa. Entonces, si yo te pido que calcules el área, ¿cómo se hace? Bueno, lo primero que tenés que identificar es qué le pasa a la función x. X es esta. Y el área definida para integrar es esta, de menos 1 a 1. O sea, esto de acá y esto de acá. Entonces podés ver que claramente hay un área que tiene valor negativo y un área que tiene valor positivo. Y vos tenés que distinguirlas. O sea, tengo que decir el área desde menos 1 a 0 de la función x más el área desde 0 hasta 1 de la función x. O sea, las dos áreas, desde menos 1 a 0 y desde 0 hasta 1. Y no solo eso, sino que a esta vas a tener que calcularle el valor absoluto. Porque te va a dar negativo. Y en un área vos no podés tener valores negativos. Tenés que calcular el valor del área positivo. Entonces, ¿qué te quedaría? Hay que calcular el módulo de x al cuadrado entre 2 de menos 1 a 0 más x al cuadrado entre 2 de 0 a 1. O sea, hacer
0 al cuadrado entre 2 menos menos 1 al cuadrado entre 2. Y todo esto calcularle el módulo más 1 al cuadrado entre 2 menos 0 al cuadrado entre 2. De esto te quedaría que se cancela y esto te queda el módulo de menos un medio más un medio. El módulo de un valor es su valor sin el signo, o sea, un medio. Por lo tanto, un medio más un medio te da 1. El valor del área es 1. ¿Se entiende? O sea, el valor del área y el valor de la integral definida pueden coincidir y pueden no coincidir. La integral definida no le importa si vos estás analizando un área por encima y un área por debajo. Pero cuando estás analizando un área sí importa. Porque las áreas solo pueden ser positivas. ¿Se entendió esta parte? Bueno. Esto sería todo lo que corresponde a la parte de integral definida. Tengan en cuenta que para que se aplique todo esto que estamos viendo, el ejercicio tiene que ser o calcular esto para que te dé 0 o calcular el área que representa esto. Y ahí vos tenés que hacer la distinción de entre lo positivo o lo negativo y empezar a analizar cuál sería el área en serio. Para saber cuál es el área tendrías que graficar. Realmente es lo único que podés hacer porque si no, no vas a encontrar lo que es la distinción de la parte positiva de la negativa. Aunque preferiblemente podrías calcularle el conjunto de ceros a la función que vos tenés que integrar. O sea, calcular cuándo vale 0, cuándo cruza, y ahí ver qué parte tiene positividad y qué parte tiene negatividad y hacer el análisis. Hola a todos, mi nombre es Pablo.
Bien. ¿Alguna pregunta más de esto? ¿Alguna pregunta en general? ¿O vamos bien? ¿O vamos muy mal? No sé, hay dos alternativas siempre. Bueno, vamos a empezar con la parte de cálculo de área. Para eso vamos a trabajar con un ejemplo. Tenemos que calcular el área encerrada entre esas dos funciones. ¿Bien? ¿Cómo hago yo para definir cuál es el área encerrada entre las dos funciones? Bueno, lo primero que tengo que hacer es agarrar y calcular la intersección entre ellas. O sea, si yo sé que es un área cerrada, porque tiene que ser un área cerrada, no puede ser abierta a infinito, porque si no entraríamos con impropias. Si yo sé que tiene que ser un área cerrada, lo que voy a tener que buscar es a ver dónde se intersectan para saber si por lo menos tengo puntos donde se juntan las dos funciones y empiezan a cerrar un área. Para ver eso, igualo las funciones, ya saben, sistema de ecuaciones, donde me fijo en qué momento se encuentran. Despejo, me quedaría x cuadrado menos x menos 2, y a esto le aplico la fórmula resolvente, ya que es una cuadrática igual a 0, que me quedaría menos 1 y 2. Estos cálculos no tienen mucha dificultad, paso todo para el otro lado y acá aplico la resolvente. Me quedan dos valores, por lo tanto sé que se intersectan en dos puntos. Si quisiera saber el valor específico, buscaría la imagen de ambos puntos y ya está. Pero realmente me es irrelevante en este tipo de cálculo. Ahora, lo que voy a hacer es graficar las funciones. Sí, sé que es un embole, pero yo se los avisé. En este punto hace falta que grafiquen. No porque se tenga que entregar, sino porque capaz pasan cosas y ustedes, si no hacen el gráfico, no las ven. Ese es el gran peligro. Igual después les voy a mostrar algunas maneras alternativas para evitarse el gráfico. Pero el principal problema que tienen con esto es graficar. Esto sé que es una función lineal. Y las funciones lineales tienen dos tipos de gráfico. Suben o bajan. El valor de m me indicaba todo. M positivo genera una pendiente hacia arriba. M negativo, un gráfico hacia abajo. En nuestro caso, x es positivo, no tiene signo adelante. Entonces, estamos en este caso. X cuadrado nos indica que es una cuadrática. Y las cuadráticas tenían forma de U o forma de U invertida. Si el valor de A es positivo, es esta. Y si el valor de A es negativo, es esta. En este caso, el valor de A es positivo. Así que nos quedamos con el primer gráfico. Y ahora, se nos dice que una pasa por menos 1 y la otra pasa por menos 3. Entonces, la gráfica de mi función la voy a plantear de esa manera. La función lineal con pendiente positiva pasa por menos 1. Ven que no estoy usando ni una regla, no estoy calculando ningún valor. Sencillamente sé que tiene esta forma y pasa por menos 1. La otra, la cuadrática, pasa por menos 3 y tiene esta forma.
Listo, ya está, gráfico aproximado. No requiero tener mucha medición para poder hacer un gráfico aproximado. Y ahora, sí me tiene que coincidir con los datos que saqué. O sea, por ejemplo, me tiene que coincidir con estos dos. Vean que en la parte negativa se encuentran y en la parte positiva también. O sea, en -1 y en 2 hay intersección. Si me hubiera quedado mal el gráfico, por ejemplo, con la recta invertida como si fuera negativa, no me daban los números. O lo mismo con la cuadrática esta, no me daba el área. Pero fíjense que me quedó acá definida un área. Y esa es el área a calcular. ¿Se entendió? ¿Cómo calculé, cómo hice el gráfico del área? O sea, acá es muy importante que tengan bien en claro los conceptos básicos. ¿Qué tipo de gráfica es? O sea, que no me dibujen una función, una curva cuando es una recta, principalmente. Pero después, conceptos básicos tienen que tener en claro. ¿Qué forma tiene y qué forma cambia? Por ejemplo, ¿cuándo cambia la función lineal? ¿Cuándo cambia la función cuadrática? Y así. Bien. Ahora, ¿podría haberlo analizado de otra manera? Sí. Si vos sabés que son una lineal y una cuadrática y se encuentran en dos puntos, vos sabés que una curva cortada por una recta sí o sí tiene que cortar en dos puntos, necesariamente. No hay, a no ser que sea tangente. Y si es tangente, no hay área de calcular. Entonces se cortan en dos puntos y esos dos puntos son el inicio y el fin del área. O sea, el área va de -1 a 2, como vemos en el gráfico. Y ahora lo que hay que definir es quién es techo y quién es piso. Techo y piso son los sobrenombres, ¿eh? En realidad es cuál es mayor y cuál es menor. Porque la integral definida para el cálculo de área, o sea, cuando hablabas de cálculo de área, es la integral desde A hasta B del techo menos el piso. El techo es la función con mayor valor y el piso es la función con menor valor. O sea, fíjense, acá este punto no está comprendido dentro de la región. ¿Por qué? Porque el techo de la región es este. Ya no puede ir más arriba que este valor. O sea, este es el valor límite hacia arriba. Y acá abajo lo mismo. El valor límite hacia abajo es la parábola. No puedo bajar de la parábola. Entonces, yo puedo ya definir cuáles son los roles. Agarro y digo, bueno, en mi caso, el techo, los límites son de -1 a 2. O sea, vas de -1 hasta el 2, integrando todo lo que hay en medio. ¿Cuál es el techo? X menos 1, que es la lineal. ¿Y cuál es el piso? X cuadrado menos 3, que es la otra función. ¿Cómo hago si no me doy cuenta para esto? Bueno, hay diferentes métodos. Si vos ya definiste que es un solo área, y esto está bien definido, podrías agarrar estos dos valores y decir, bueno, si el área está entre el -1 y el 2, entonces, si yo calculo, por ejemplo, f de 0 y g de 0, este valor que está entre medio, o sea el 0, me puede servir como vara para medir quién es mayor y quién es menor. Y si hago f de 0 me quedaría 0 menos 1, o sea negativo 1, y 0 menos 3, o sea negativo 3. Demostrándome que f es mayor que g. Lo cual me indica que f es techo. Analíticamente. Por supuesto tengo que mirar que esto no... O sea, que primero que los dos valores pertenezcan al intervalo. Porque podría no pertenecer al intervalo analizado. Después lo vamos a ver eso. Segundo, que no haya ningún problema de dominio. Una asíntota vertical, no haya algún corte, no haya nada que pertenezcan al dominio.
Y bueno, una vez que verifico eso, sí, hacer la verificación de quién es mayor y quién es menor. Otra forma de verlo es, agarro acá y digo, bueno, esta es mi área, ¿no? Si yo agarro y meto una personita en el área, ¿no? Agarro y meto una personita en el área. Y me fijo, ¿cuál es el techo de esta personita? Voy a ver que el techo es la función lineal. O sea, no puede pasar más allá de la función lineal. Y si me pregunto, ¿dónde está parada la personita? Está parada en el piso. O sea, en la función cuadrática. La función cuadrática tiene que ser el piso. ¿Se entiende? Entonces, puedo definir quién es el techo y quién es el piso. Y sí, ya sé que no es lo mejor para pensarlo, pero se lo van a poder razonar un poquito más fácil. Y sí, sé que dibujo feo, pero bueno, soy profesor de matemática, no de dibujo técnico. Antes de que piensen nada. Bien, ahora vamos a hacer el cálculo de esto, de la integral esta. Si hago el cálculo de la integral, lo primero que me conviene hacer es sumar las cosas. El menos se distribuye, esto me quedaría menos x cuadrado, que no se afecta con nada más. La x tampoco, o sea, más x. Y el 1 me queda menos 3. Menos 3 es más 3. Menos 1 más 3 más 2. Me quedaría. Y ahora hago la integral de esto. La integral de esto es una integral fácil por tabla. Menos x al cubo sobre 3 más x cuadrado sobre 2 más 2x entre menos 1 y 2. Es una integral facilita, es un polinomio. Y ahora les voy a pedir que ustedes traten de aplicar lo que es Barlow. Yo les voy a dejar lo que sería la Barlow aplicada y les voy a pedir que calculen cuánto va a dar el resultado. Esto les quedaría menos, reemplazar por el más grande, o sea 2 al cuadrado sobre 2, sobre 3, perdón, 2 al cubo sobre 3, más 2 al cuadrado sobre 2, más 2 por 2, menos menos 1 al cubo sobre 3, más menos 1 al cuadrado sobre 2, más 2 por menos 1. Y a ver, traten de hacer la cuenta de esto y díganme cuánto les da. Así vemos el resultado, cuál sería.
Bien. Para poder dar el resultado de esto, lo que hacemos es tomamos a cada uno de los elementos, calculamos sus potencias, sus correspondientes resultados y vemos cuánto nos queda. Acá nos quedaría menos y tenemos 2 al cubo, que son 8. Entre 3. Más 4 entre 2. Más 4. Menos, y ahora calculamos lo otro. El menos, que no se ve afectado por la potencia ni nada. Esto me quedaría menos 1 al cubo, o sea que te afectaría así, porque esto se queda como menos 1, y el menos te afecta al menos, quedante más 1/3. Acá el cuadrado afecta al menos 1, quedándote 1/2. Y acá me queda menos 2. Esto obviamente se puede simplificar a 2. ¿Y cuánto nos quedaría? Esto quedaría 10/3. Si hacemos la cuenta. Y el otro nos quedaría 1/3 más 1/2 menos 2. O sea, menos 7/6. Y el resultado total sería 9/2. Si hacemos la cuenta. Que nos quedaría 10/3 más 7/6. Es muy posible que en un examen o en algún ejercicio les queden diferentes resultados, les quede cualquier cosa. Tienen que tener mucho cuidado con la calculadora en este caso. O sea, la calculadora acá y confiarse son sus peores enemigos. Tienen que tener mucho cuidado porque la calculadora interpreta textualmente lo que pones y no analiza lo que estás escribiendo. Te va a dar exactamente lo que vos pongas. Y normalmente no saben escribir en la calculadora, así que es muy normal que acá les tire 3 resultados posibles como mínimo. Lo que recomiendo es que traten de usar la calculadora lo menos posible y en la menor cantidad de cuentas. Por ejemplo, acá y acá. Suma. No hagas que la calculadora haga todo el trabajo por vos acá. Porque si lo dejas así, es posible que te quede cualquier cosa. Bien. Bueno, este sería un tipo de ejercicio posible. Un tipo de ejercicio bastante básico, ¿eh? O sea, el de los ejercicios de área es uno de los más sencillos que hay. Donde tenés una cuadrática, una lineal y un área para calcular, nada más. Se puede ir complicando y vamos a ir viendo tipos de complicaciones posibles para los ejercicios, cosa que el día de que les aparezca alguno no tengan pánico, sino que puedan trabajar con él. Por ejemplo, vamos a pensar el ejercicio pero desde otro punto de vista. Vamos a pensar cómo sería el ejercicio si además de darte las funciones te doy una restricción de tipo analiza, pero en el intervalo de 0 a 3. O sea, tenés estas 3 restricciones desde el inicio. El enunciado te plantea eso. Hallar el área encerrada entre las funciones para 0 a 3. Lo primero que podés ver es que este resultado ya no te importa. Porque si bien es parte del área, no es parte del análisis que vos tenés que hacer. Tu análisis va de 0 a 3. El área en sí, ¿cómo te va a quedar? Tenés esto y tenés esto. ¿No? Tenés estas dos funciones.
Acá tendrías el menos 1, acá tendrías el 2, el área arranca de 0 y termina en 3. Y vos tenés que analizar el área encerrada. ¿No? Entonces, ¿cómo haces? Un área va a ir de 0 hasta el 2, que es el punto de intersección, donde se juntan. Y otro área va a ir desde el 2 hasta el 3. Vas a tener dos áreas a calcular. El área 1 y el área 2. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Bueno, vas a terminar haciendo una integral desde el 0 hasta el 2, donde contemples cuál es el techo y cuál es el piso. En la primera área vas a tener la lineal como techo y le vas a restar el piso, que es la cuadrática. Los números son anecdóticos. Sencillamente la estructura que vos vas a hacer es lineal menos cuadrática. Después haces la cuenta, haces Barlow y das el resultado. Y después calculás, aparte, el área de 2 a 3, que es el otro área nueva que conseguiste. ¿Quién va a ser el techo? Y hasta acá era el techo la lineal, pero después la lineal pasa abajo y la cuadrática pasa arriba. Así que cuadrática menos lineal, cambian de rol. Y ahora sumás esto, porque esto te va a dar área 1 y esto te va a dar área 2. Y la suma de las dos da como resultado área total. Entonces, si yo te doy un intervalo para que vos trabajes, el intervalo es más importante que la misma área. Vos tenés que calcular primero las intersecciones y todo, pero si una de esas intersecciones queda fuera del área, no me importa. Y esto podría pasar en el otro sentido, o sea, te podría mover el área para el otro lado, o podría amplificarle que tengas tres áreas. Es siempre la misma lógica. Buscar techo, piso y buscar inicio y fin del área. O sea, sería como pared, pared, techo, piso, básicamente, para hacerla más accesible. Bien. Después, todo lo demás de numeritos lo hacen ustedes, es fácil, relativamente. Pero tienen que estar atentos a este tipo de cosas. Las estructuras de los ejercicios son lo más complejo de esta parte. Los ejercicios en sí son bastante sencillos y accesibles. Depende del ejercicio que tengan, ¿no? Igual para la parte práctica yo les recomiendo que vean el sábado para ver qué tipo de ejercicios pueden aparecer. Ahora bien, ¿qué pasa si mi función original es así y mi otra función es así? ¿Cómo puedo definir las áreas, por ejemplo? Bueno, sencillamente buscas todo lo que esté cerrado, que serían esta y esta área, y estas dos que están abiertas no cuentan, porque no vamos a trabajar con áreas abiertas, ya que no saben cómo trabajarlas, ni tampoco es el objetivo de la materia. Entonces, vamos a tener que trabajar con estas áreas, siendo área 1, área 2 y área 3, las que tenemos para calcular. El área 1, sencillamente la vamos a definir como desde A hasta B, y definimos esto F y esto G, para que quede claro. No solamente cuando yo les dé un intervalo vamos a cortar áreas, sino que si las funciones entre sí calculan áreas, dividen áreas, entonces vamos a tener que hacer todo este cálculo. El área 1 sería el área desde A hasta B de la función F, que es el techo, menos la función G, que es el piso. El área 2 vendría a ser lo mismo, pero desde B hasta C, siendo este C. ¿Y cómo hay que calcular? Ahora la función F está por debajo, así que G menos F. Y el área 3 sería hasta D, o sea, la integral definida desde C hasta D, de F menos G.
Finalmente, los valores de área 1 más área 2 más área 3, que van a ser numeritos, me van a dar el total, como ya habíamos dicho antes. Entonces, no solamente si el ejercicio te da un intervalo vas a tener diferentes áreas, sino que también vas a tener diferentes áreas si tus funciones se encuentran varias veces. Pero no es tanto como calcular las 3 áreas y listo, ya está. Te queda el resultado final. Es solamente engorroso, nada más. Y ahora vamos a dos casos particulares, donde aparte de esto involucran también lo que son los ejes. Por ejemplo, si el ejemplo es f de x igual raíz de x, g de x igual 2, y el eje y acá hay que identificar sí o sí que solamente hay dos funciones. El eje y es de ecuación x igual 0 y no cuenta como una función. X igual 0 es un conjunto de puntos. A lo sumo es una limitación vertical. O sea, te va a indicar que hasta el eje y el área puede partir o llegar. Pero que tiene que involucrar al eje y va a ser una especie de pared, para así decirlo. O sea, en vez de ponerte una restricción en forma de intervalo, lo ponemos en forma de eje. Ahora, las dos funciones que yo tengo sí las voy a igualar para encontrar el punto de intersección. Raíz de x tiene que ser igual a 2. O sea que x tiene que ser igual a 4. Ese es el punto de intersección. Y ahora, raíz de x tiene un gráfico parecido a este. Esta sería f. Y 2 es esta. Esta sería g. Cortando en 2. Este punto de acá no es otro que 4, el punto de intersección. Y el área cerrada delimitada por las funciones es esta, que involucra a las dos funciones y al eje y. Entonces tendrías la integral desde el eje y hasta el 4, o sea, de acá hasta el 4, de el techo, que es la función 2, menos el piso, que es la función raíz de x. Y ahí tenés tu integral ya definida. Lo que queda a partir de ahí es empezar a calcular cuál es el área, cuál es la integral y todo eso.
Bueno, vamos con la última parte. Y con esto ya terminamos. Que vendría a ser lo de, en vez de con el eje y, con el eje x. Si por ejemplo tenemos la función x cuadrado, o sea, por ejemplo, f de x es x cuadrado menos 4 y el eje x sí es una función porque su ecuación es de tipo y igual 0 y juega como cualquier otra función. Entonces, para calcular el área hago la intersección entre x cuadrado menos 4 y 0. Esto me queda que el módulo de x es igual a 2, por lo tanto hay dos valores, menos 2 y 2. Si yo hago la cuenta, ¿cómo me queda el área? Una parábola que corta en menos 2, en 2 y en menos 4. Si hay que comparar con el eje x, vemos que el eje x es techo de toda la función, porque el área encerrada es esta. Entonces nos quedaría la integral de menos 2 a 2 del techo menos el piso. Por supuesto, si fuera al revés, tendría que ser el x cuadrado menos 4 menos 0. En el caso que 0 es piso, no hay problema, va a darte positivo de una. Y en el caso que 0 es techo, vas a tener que modificarlo por negativo para que te dé bien. Esta es la diferencia por la cual no usamos ningún módulo extraño ni nada inventado en esta parte. ¿Por qué? Porque esto ya acomoda el área. Nosotras las áreas que estuvimos haciendo antes, con las integrales definidas, eran todas con respecto al eje x, y cuando estaba por debajo te daba negativo y tenías que hacer un módulo. Bueno, acá no. Acá directamente al hacer el cálculo de techo menos piso, vos ya estás acomodando cómo te queda el área positiva. ¿Bien? Sería eso todo. O sea, hasta ahí tendríamos toda la teoría de cálculo de área. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Bueno, hasta acá llegamos con el contenido. Si tienen alguna duda, aprovecho para preguntar. Y si no, el día jueves tendríamos la clase de repaso. Les recomiendo el día sábado que estén presentes en alguno de los dos horarios, y si no, que vean la clase grabada en YouTube para tener práctica sobre este tema. Porque estos fueron ejemplos, pero nos falta práctica y no llego a dar ningún ejercicio en esta media hora. Así que bueno, estimados, nada, si tienen alguna pregunta aprovechen, y si no, buen fin de semana y nos estamos viendo en la clase que viene.